Muchos aquí, conocemos en mayor medida, lo que significó y lo que fue, el Teatro de Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, un sitio donde las batallas eran increíblemente violentas, no solo en tierra o en el aire, sino también en el mar, con tácticas tan drásticas como los famosos kamikazes, o los torpedos tripulados Kaiten, hundiéndose incontables docenas de barcos durante este teatro, el último siendo el submarino estadounidense USS Bullhead del 6 de agosto de 1945. Pero, poco antes del hundimiento de este submarino, ocurrió otro suceso que dejaría cientos de hombres en el agua, y uno, donde incluso la muerte, sería un destino más piadoso, que lo que les ocurriría a estos desafortunados hombres. Y aquí nos encontramos una vez más, hey, ¿cómo están queridos suscriptores? Como en cada ocasión sean bienvenidos a otro video del canal, aunque, hoy no es un video cualquiera, sino el especial de 100 suscriptores del canal, aún no lo creo, gracias por todo el apoyo que me dieron y me dan con cada video, el protagonista de esta ocasión, fue recomendado por este suscriptor llamado, el Milton B5S, muchas gracias por la idea bro, te mando un saludo desde mi humilde ubicación, siempre los leo y los tomo en cuenta, sin más cosas que decir, los dejo con el especial, disfrútenlo. Una vez que el llamado Tratado Naval de Washington tomó forma tras 1922, la Armada de los Estados Unidos encargaría la construcción de una nueva clase de embarcaciones para la flota de superficie, más en concreto, la construcción de cruceros. Para este punto, ya se habían encargado dos clases de este tipo de buques anteriormente, las llamadas clase Pensacola y la clase Northampton, nombrando a la tercera clase de este tipo de naves como la clase Portland, y recibiendo la designación de cruceros pesados, una clase formada únicamente por dos unidades, la primera fue nombrada como Portland, y la segunda, nuestro protagonista, recibió el nombre de Indianápolis, en honor a una ciudad estadounidense al igual que su hermano, comenzando la construcción del Indianápolis, el 31 de marzo de 1930, en los astilleros de la New York Shipbuilding Corporation, o la Corporación de Construcción Naval de Nueva York, botándose al mar, el 7 de noviembre de 1931, y siendo puesto en servicio activo, el 15 de noviembre de 1932, contando para el momento de su servicio, con las siguientes características generales. Este crucero pesado, contaba con un desplazamiento estándar de 10.110 toneladas, aunque en sus planos de construcción, se dejaba ver que podía soportar desde 10.423, hasta unas impresionantes 12.960 toneladas máximas, pero el Indianápolis rara vez alcanzaba un peso tan alto, desplazando mayormente las ya mencionadas 10.110 toneladas estándar. Una eslora total de unos 186 metros de largo. Una manga de alrededor de 20 metros de ancho. Un calado de alrededor de unos 7 metros. Esta gigantesca nave, era potenciada con 8 calderas White Forster, lo que le otorgaba una potencia de 107.000 caballos de fuerza en el eje, o unos 80.000 kilovatios de potencia. Asimismo y en forma complementaria, su propulsión estaba compuesta por 4 turbinas de vapor de reducción Parsons. Todo esto, ayudaba a impulsar un total de 4 hélices, de 3 palas cada una. Esto le permitía alcanzar una velocidad máxima de 32,7 nudos, lo que serían unos 60,6 km por hora. Estaba diseñado para alcanzar una autonomía de unas 10.000 millas náuticas, lo que equivale a unos 19.000 kilómetros de recorrido, siempre y cuando este mantenga una velocidad media de 15 nudos, o unos 28 kilómetros por hora. Su dotación de hombres variaba según la circunstancia. En tiempos de paz, su tripulación era de alrededor de 800 hombres, entre oficiales y marineros, aunque en tiempos de guerra, la misma podía aumentar drásticamente, pudiendo alcanzar hasta un máximo de 1.200 tripulantes, entre oficiales y marineros. Cabe aclarar, que el USS Indianapolis, como la mayoría de los barcos de combate construidos en el período de entreguerras, su armamento fue en constante actualización y modificación, por lo que contaremos tanto el que tenía en el momento de su entrada en servicio, como el que se le agregó en futuras mejoras. Este crucero tenía como armamento principal, 9 cañones de 8 pulgadas, o unos 20,3 centímetros, divididos en 3 torretas triples, 2 en la proa, y una en la popa.
Asimismo, este contaba con 8 cañones antiaéreos pesados individuales de 127 milímetros, con 4 ubicados a babor, y otros 4 a estribor, pudiéndolo usar también como cañón naval, bajo ciertas circunstancias. Teniendo además, 2 cañones ligeros de 47 milímetros. Ya dentro de sus actualizaciones, se le adaptaron 24 cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros, colocados en 6 montajes cuádruples. Esto era complementado por 19 cañones antiaéreos Oerlikon de 20 milímetros. Y para la defensa antiaérea de corta distancia, el crucero estaba armado con 8 ametralladoras de 12,7 milímetros calibre 50. El Indianapolis contaba para el momento de su puesta en servicio, con 4 hidroaviones Bouvet-2U Corsair, aunque algún tiempo después, este modelo fue reemplazado con el Curtiss SOC Saud, el cual sirvió durante el comienzo de la guerra, siendo reemplazado más tarde, con el más eficaz, Bouvet S-2U Kingfisher, el cual sirvió durante casi la totalidad del conflicto, hasta que en las etapas finales del mismo, este modelo también fue reemplazado, por el más moderno Curtiss SC-1 Hawk, contando casi siempre con 4 unidades de hidroaviones, independientemente del modelo que fuera, aunque en actualizaciones posteriores, esta cantidad se redujo a tan solo 3 unidades, para las tareas de reconocimiento y exploración. Poseyendo 2 catapultas para poder desplegarlos, las cuales en modificaciones posteriores, se redujeron a una única catapulta en la zona central del barco. Teniendo un blindaje, de entre 80 y 130 milímetros de espesor en las partes más fuertes de su cinturón blindado, mientras que en sus mamparos contaba con un blindaje de entre 51 y 146 milímetros en las zonas más protegidas, así como con 64 milímetros de protección en su cubierta, con unos 38 milímetros de blindaje en las barbetas, y 64 milímetros en las torretas principales, estando protegido el puente de mando del Indianapolis con 32 milímetros de blindaje. Durante los primeros años en los que el Indianapolis estuvo en servicio, se la pasó realizando varios cruceros de entrenamiento, uno de ellos lo realizaría en las costas chilenas tras atravesar el Canal de Panamá, siendo también el encargado de embarcar, albergar y transportar a las figuras de suma importancia dentro del gobierno, como el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, así como miembros del gabinete de los Estados Unidos, y al secretario de la Marina, llegando a convertirse en buque insignia en la llamada Flota de Exploración 1, el 1 de noviembre de 1934, manteniendo este título por más de 7 años. Sin embargo, el Indianapolis ganaría una fama considerable, ya que el 18 de noviembre de 1936, embarcó al presidente Roosevelt desde Charleston, para realizar un crucero de buena voluntad a varios países sudamericanos de la costa atlántica, tal como fue la visita a Río de Janeiro, en Brasil, así como también una breve visita a Montevideo en Uruguay, y destacándose su visita a Buenos Aires, en Argentina, siendo este su estancia principal en el recorrido, siendo recibido con honores, antes de tener que retornar al poco tiempo de regreso hacia Charleston. Órale, sí que se dio un buen tour, de seguro se echó un partidito de fútbol en Brasil, y para comer, un delicioso chivito uruguayo, y un buen asadito argentino, todo mientras tomaba el sol en su yate privado armado hasta los dientes, un grande el presidente. Para el momento, en que las tensiones navales entre Estados Unidos y el Imperio japonés, se iban intensificando de manera crítica, el Indianapolis zarpa de Pearl Harbor, el viernes 5 de diciembre de 1941, para realizar algunos ejercicios y simulacros de disparos junto a otras embarcaciones, en el atolón Johnston, cuando el día 7 de diciembre de 1941, el Indianapolis y su tripulación, se enteran del ataque que los japoneses habían efectuado sobre Pearl Harbor, teniendo que regresar de urgencias, y siendo asignado a la fuerza que debía localizar a los portaaviones nipones, responsables del sorpresivo y deliberado ataque, no logrando localizarlos, regresando al maltrecho puerto de Pearl Harbor el 13 de diciembre, uniéndose poco después a la conocida como Fuerza de Tareas 11.
el Indianapolis, ya con su nueva fuerza, no tardó en comenzar con sus operaciones, siendo su primer destino Nueva Guinea, donde en gran parte de la campaña, su tarea consistía en proteger al portaaviones Lexington, siendo atacados por aviones japoneses a lo largo de la campaña, uniéndose al grupo el portaaviones Yorktown, atacando y destruyendo varias embarcaciones de combate y logística japoneses, teniendo que regresar al continente para tareas de reacondicionamiento. Una vez listo, el crucero pesado fue llevado al Pacífico Norte, a favor de ayudar en la batalla de las Islas Aleutianas, atacando la isla de Kiska, la cual estaba ocupada por los japoneses, los cuales respondieron con sus baterías costeras, pero el Indianapolis junto a otras embarcaciones de la fuerza, terminaron por destruirlos con sus cañones principales. Posteriormente las fuerzas estadounidenses lograron ocupar la isla de Adak, donde instalarían una base naval, ayudando además, al desembarco y posterior ocupación de la isla Amchitka, apoyando con fuego de artillería, logrando esta ocupación ya en enero de 1943. Ya para febrero de ese año, el Indianapolis patrullaba con un par de destructores en busca de fuerzas japonesas que trataran de reabastecer y fortalecer las guarniciones japonesas en la isla de Kiska y la isla de Attu, logrando ubicar al carguero Akagane Maru, un mercante japonés de 3.150 toneladas, el cual transportaba soldados, municiones y suministros logísticos para las fuerzas niponas en las islas, siendo destruido por los disparos de las embarcaciones americanas, haciendo que el carguero explotara y se perdiera tanto la carga como toda su tripulación. Durante varios meses, el crucero permaneció cerca de las Islas Aleutianas, siendo el que ayudaba con sus baterías principales, a los diferentes desembarcos que se realizaban, capturando la isla de Attu en mayo, y fijando a la isla de Kiska, como la última posición japonesa en la región, estando listos para tomarla en agosto de ese año, pero al llegar notaron, que la misma estaba vacía, ya que los japoneses se habían retirado sin que los estadounidenses se dieran cuenta. Tras una serie de reacondicionamientos, el Indianapolis fue nombrado buque insignia del vicealmirante Raymond Spurwance, al mando de la Quinta Flota, siendo utilizado para la invasión de las Islas Gilbert, en el marco de la Operación Galvanic, bombardeando unos días después el atolón de Tarawa, y tan solo un día después atacaría el atolón de Makin, en el marco de la batalla de Makin, volviendo a Tarawa para servir de apoyo de fuego a los desembarcos aliados, derribando en el proceso un avión japonés, y apoyando con su artillería a las tropas que luchaban dentro del atolón, en la llamada batalla de Tarawa, continuando con este papel hasta que la isla se aseguró unos días después. Con esto, quedaba demostrado lo útil y poderoso que resultaba el Indianapolis, no solo como buque de combate principal, sino también como buque de apoyo para las tropas, ocurriendo esto en muchísimas ocasiones, atacando los puntos que se le indicaban, participando en batallas como la de Saipan, en donde como siempre, apoyaba a las tropas que desembarcaban con fuego de su batería principal, obteniendo incluso un derribo de un torpedero japonés durante la batalla del Mar de Filipinas ocurrida en 1944, volviendo al poco tiempo para continuar con el apoyo naval sobre Saipan, ganando una cierta popularidad entre los marinos, al ser una nave muy confiable, ya sea en Tarawa, las Islas Aleutianas, o en Saipan. El Indianapolis siempre cumplía sus tareas de forma satisfactoria, apoyando diversos desembarcos que se llevaban a cabo por todo el Pacífico, tal como lo fue la batalla de Tinian, así como la batalla de Iwo Jima, y ya para 1945, el Indianapolis tomaría participación en los bombardeos de apoyo a las tropas que luchaban en la llamada batalla de Okinawa, y cabe resaltar que tras mucho tiempo en servicio y varios combates y misiones exitosas, el Indianapolis era una de las naves más famosas y condecoradas de la Marina, llegando incluso a apodar al Indianapolis con el apodo de Indy, debido a la ciudad que le dio su nombre, lo cual demostró el cariño que sus tripulantes le tenían a la embarcación, y que, independientemente de a dónde fuera, si había un desembarco en una isla, y el Indianapolis estaba por ahí, se sabía que en esa zona había acción, y que de seguro su rendimiento sería sobresaliente.
Para este punto de la guerra, el Indianapolis había sido mejorado constantemente. En 1943, se había instalado un director de tiro en la popa, así como se le añadieron instalaciones tipo trípodes ligeros delante de la segunda chimenea, tanto en él como en el Portland, y ya para 1945, al Indianapolis se le habían instalado una gran cantidad de armamento antiaéreo, tanto de 40 como de 20 milímetros, debido en gran parte a los pilotos suicidas japoneses, que seguían siendo un peligro para las naves americanas, contando a lo largo de los años, con varios modelos de hidroaviones, los cuales fueron en constantes cambios, así como se retiró una de sus catapultas, para dejar una única catapulta central, y reducir la cantidad de sus hidroaviones, de 4, a solo 3 unidades. Para el momento del cañoneo brutal sobre Okinawa, el Indianapolis fue sorprendido por un avión kamikaze japonés, el cual había evadido la totalidad de las defensas antiaéreas, soltando su bomba desde una altura considerablemente corta, penetrando la cubierta y estrellándose contra la quilla, explotando y causando 2 agujeros de un tamaño considerable, que provocaron una inundación, pero afortunadamente la nave se salvaría, únicamente teniendo que lamentar 9 muertes durante el ataque, y teniendo que regresar al continente. Más específicamente, el Indianapolis se dirigió hacia Mare Island, para las reparaciones de vital importancia. Fue aquí, que después de las reparaciones, y de algunas revisiones, que al Indianapolis, se le encargó una misión de alta importancia, pero a su vez, una misión de alto secreto. Las órdenes eran claras, precisas, y muy tajantes. Debía viajar hasta la isla de Tinian, a toda velocidad, partiendo del astillero naval Hunters Point en San Francisco el 16 de julio de 1945, navegando a una velocidad de entre 29 y 32 nudos, logrando llegar hasta Pearl Harbor en tan solo 74 horas, solo para repostar lo justo y necesario en combustible para continuar, llegando a la isla de Tinian el 26 de julio de 1945, lo que significó una hazaña impresionante para un navío de sus características. Al llegar a la isla, la misteriosa carga que fue colocada en su interior, fue descendida, junto a los misteriosos hombres que la resguardaron durante todo el viaje, los cuales, tenían la orden explícita, de disparar a matar a cualquiera que se acercara a la carga. Es curioso, puesto que ni el capitán del Indianapolis, el capitán Charles Butler McVeigh III, ni ninguno de los marineros a su cargo, sabían qué era lo que habían llevado con tanta urgencia. Mucho tiempo después se enterarían, de que la misteriosa carga que este barco había transportado, era una parte, o una importante parte, de un artefacto, que una vez estuviera ensamblado y listo, le quitaría la vida a más de 80.000 personas al instante, y en un solo día. Pues bien, lo que esta tripulación había llevado a Tinian, no era nada más, que la famosa Little Boy, la bomba nuclear lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, el primer ataque nuclear de la historia, siendo elegido el Indianapolis, debido a ser el único buque cercano en el área de pruebas, para poder llevar las partes del explosivo, el cual consistía, de uranio 235, así como partes de la estructura, y ciertos circuitos del armado, los cuales debían ser ensamblados en la isla. Cabe resaltar que como tal, no era la totalidad de los componentes, pero sí era una parte considerable de los mismos. Con esta misión ya cumplida, el buque fue enviado a Guam, en donde algunos de sus tripulantes, los cuales ya habían cumplido su turno de servicio en la nave, fueron relevados por marineros más novatos, y el crucero fue enviado al Golfo de Leyte, en las aguas de Filipinas, para encontrarse con el acorazado USS Idaho, para realizar entrenamientos, en previsión de la ya inminente invasión del archipiélago japonés. Pero había un inconveniente, y era que al momento del que el capitán del Indianapolis pidió la escolta necesaria para circular en aguas aún en guerra, la misma fue denegada, argumentando que las aguas entre Guam y el Golfo de Leyte estaban libres de submarinos japoneses, pero que en todo caso, podían navegar en zigzag a decisión del capitán, ya que el Indianapolis no contaba con el equipo que le permitiera detectar a los submarinos, es decir, un hidrófono. Ya sin remedio, el Indianapolis zarpa con dirección al Golfo de Leyte, completamente solo.
Con el pasar de las horas, se ordenó dejar de realizar el zigzag al ser muy de noche, y no ser muy visibles en consecuencia para algún submarino, pero con la salida de la brillante luna, la cual iluminaba todo a su paso, el Indianapolis era claramente visible, y por ende, un blanco fácil. Ya para las 11 de la noche, el crucero pesado navegaba tranquilamente, aunque sin saber que muy cerca de ellos, se ubicaba uno de los pocos submarinos japoneses que aún operaban en esa región del Pacífico, el cual ya los había detectado, y era el llamado I-58, un submarino japonés de primera clase tipo B-3, comandado por el capitán Mochitsura Hashimoto, el cual ordenó el poner la nave en posición de ataque, al avistar a un posible acorazado de la clase Nuevo México, confundiéndolo con el Indianapolis debido a la oscuridad de la noche, acercando lo máximo posible a la embarcación, dado que temía el fallar el ataque, ordenándole a sus kaiten, o torpedos suicidas, que estén listos para atacar, por si los requerían, y poco después bajo la oscuridad de la noche, el I-58 lanzaría una andanada de 6 torpedos contra el Indianapolis. Cerca de la medianoche, el crucero pesado fue impactado por al menos 2 torpedos del I-58, uno de ellos, que dio justo delante de la torreta número 1, destrozando casi la totalidad de la proa del Indianapolis, y el segundo torpedo, dio entre la zona de la sala de máquinas, y la zona donde se almacenaban las municiones de la torreta número 2, el capitán McVeigh, daría la orden verbal de abandonar el barco, que debido a su elevado centro de masa, no tardaría prácticamente nada en comenzar a inclinarse. Con poco tiempo, los tripulantes se lanzaban como podían del barco, algunos casi desnudos y sin el equipo adecuado. A pesar de ser una nave tan grande, las enormes entradas de agua, combinado con la fuerte inclinación, provocaron que el Indianapolis no tardara más de 12 minutos en sumergirse bajo las frías aguas del Pacífico, y para las 12:27 de la noche, solo era posible ver lo que el crucero había dejado antes de desaparecer. Hashimoto ordenó la retirada de la zona del hundimiento para las 12:30 de la noche, del 30 de julio de 1945, dejando a los cientos de náufragos totalmente a la deriva, pero eso era solo el comienzo del infierno. Para sorpresa de nuestros náufragos, los altos mandos jamás notarían que les faltaba una nave, pasando los siguientes días con total tranquilidad, hasta el 2 de agosto, cuando los tripulantes de un avión PB-1 Aventura, en patrullaje rutinario, observarían una gran mancha en el mar, y al acercarse, por un momento los confundieron con náufragos japoneses, pero estos, se dieron cuenta de que eran náufragos amigos tratando de llamar su atención. Ante esto, enviaron un mensaje que se quedaría por mucho tiempo en sus recuerdos. El mensaje decía: muchos hombres en el agua, enviándose un hidroavión PBI Catalina, el cual al llegar a la zona, vio a los náufragos, y les arrojarían provisiones, pero notaron que las mismas caían alejados de los grupos, por lo cual desobedeciendo órdenes directas, y con una gran valentía, amerizaron en mar abierto, logrando subir a 56 hombres al avión, y manteniendo cerca del avión a los demás, hasta la llegada de la primera embarcación, el destructor USS Cecil J. Doyle, quien utilizó un potente faro para encontrar al resto de sobrevivientes, siendo el primero de otros 7 buques que llegarían para ayudar, logrando sacar del agua a cientos de sobrevivientes. Pero, había un detalle macabro: cuando el Indianapolis se hundió, este se llevó a poco más de 300 tripulantes con él, dejando a más de 850 hombres en el agua, logrando salir tantos en tan poco tiempo, debido a los entrenamientos de abandono del buque realizados anteriormente, a pesar de que algunos tripulantes eran novatos. Sin embargo, al momento del rescate, solo quedaban alrededor de 316 sobrevivientes, algunos de ellos totalmente locos, algunos con signos severos de delirio, otros con signos de deshidratación, o sufriendo alucinaciones, y lo más aterrador, algunos tenían heridas, pero no cualquier tipo de heridas, sino que estas fueron causadas por tiburones. Poco después se supo que posterior al hundimiento del crucero, más de 800 hombres quedaron a la deriva, con casi ningún bote salvavidas, debido a no poder lanzar muchos por el rápido hundimiento, muchos sin casi nada de ropa, sin salvavidas, y al no tener los botes suficientes, tampoco tenían muchos suministros, y con varios muertos y heridos, estos acabaron atrayendo a los tiburones, a los cuales se presumen que fueron tiburones oceánicos, como el tiburón tigre, o el tiburón de
de Punta Blanca, los cuales se alimentaron de los hombres heridos, y de los que ya habían muerto por otras causas, porque esto es otra cosa. Mucho se habla de los tiburones, y cómo estos devoraron a los tripulantes, pero algunos especialistas afirman que no fueron más de 150 hombres los que fueron atacados, y por ende devorados por tiburones, sino que la gran mayoría murieron por otros factores, como la falta de comida, falta de agua potable, haciendo que muchos bebieran agua salada, provocándoles locura y alucinaciones, que llevaron a cientos más a morir, antes de que los tiburones siquiera los atacaran, los cuales solo se alimentaban de los ya fallecidos. Una vez que estos fueron rescatados, la marina trató de lavarse las manos, culpando al capitán de no haber realizado el zigzag, llevándolo a corte marcial, siendo el propio capitán Hashimoto del I-58, el que testificó a su favor, afirmando que el resultado, zigzagueando o no, hubiera sido el mismo. Aún así, y después de ser reincorporado al servicio nuevamente, muchos lo seguían culpando de lo que le pasó al Indianapolis, causando que trágicamente, el capitán McVeigh, debido a la culpa que lo devoraba por dentro, se terminara por quitar la vida en 1968, a los 70 años de edad. Ustedes, sí que son, unos reverendos hijos de pu, él no tenía la culpa, le habían dicho que la ruta era segura, jaja, seguras son mis, digo, mejor continuemos. Con el paso de los años, el nombre del capitán McVeigh fue limpiado, al demostrar que no había sido el culpable del hundimiento, y en el año 2000, se aprobó una resolución para exonerarlo de cualquier responsabilidad sobre la pérdida del Indianapolis, señalando que él era el único capitán juzgado y culpado por perder su buque ante fuerzas enemigas, y para el año 2001, se lo había liberado de toda mala conducta, limpiándose así su nombre. Sí, claro, cuando él ya se había, saben, mejor no digo nada, creo que es más que obvio lo que diría. Finalmente en el 2017, y gracias a una expedición realizada por Paul Gardner Allen, alguien muy famoso, puesto que era el cofundador de Microsoft Corporation, se encontrarían a una profundidad de 5.500 metros, en el mar de las Filipinas, y en relativamente buen estado de conservación, los restos del alguna vez crucero pesado Indianapolis, el 19 de agosto de 2017, dándolo a conocer poco después, el 13 de septiembre de ese año, después de haber estado oculto por más de 70 años. La historia del Indianapolis es una que se cuenta casi siempre, principalmente por su última misión, el transportar componentes de la primera bomba nuclear utilizada en la guerra, el arma que aceleraría el final de la misma, su trágico y rápido hundimiento de tan solo 12 minutos, y el horror que sus tripulantes pasaron durante esos días eternos en el mar, volviéndose completamente locos, sin agua, ni comida, y con el miedo constante de que podrían ser devorados por tiburones, en el peor ataque de tiburón de la historia según muchos, pero aún así, el Indianapolis fue uno de los buques más fascinantes que he tenido el privilegio de investigar, un buque famoso por donde se lo viera, un buque que en toda su carrera ganaría la impresionante cantidad de 10 estrellas de batalla, lo que demostraba lo que este había logrado, así como el cariño que sus tripulantes le tenían, al colocarle el apodo de Indy, y como a día de hoy, él mismo cuenta con varios monumentos a su nombre, y al de sus marineros, un barco tan glorioso como trágico, siendo el penúltimo barco que se perdió durante el conflicto, un conflicto que ya estaba a pocas semanas de terminar, enseñándonos por último, que a veces, hay situaciones, que por más crudo y cruel que esto suene, sería mejor acabar con todo ahí mismo, que pasar por un infierno más horroroso, que por el que tuvieron que pasar, los tripulantes naufragados, del crucero pesado USS Indianapolis. Bueno, queridos espectadores, el video del día de hoy ha terminado, espero que el mismo les haya gustado. Este video fue hecho, no solo por haber llegado a los 100 suscriptores, sino también por haber rebasado esa cantidad. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me dan siempre, lo aprecio demasiado, y antes de que se retiren, me gustaría recomendarles este canal, llamado Relatos del Lado Oscuro, el cual contiene un video sobre el Indianapolis, y fue mi inspiración para hacer este video, además de que fue mi base para el mismo, se los recomiendo muchísimo. Como siempre, recuerden dejar su like y suscribirse al canal, y comentarme qué les pareció el especial de esta ocasión. Sin más que decir, agradezco su presencia, y nos estaremos viendo otra vez, en un futuro video. Hasta entonces.